Lujo, un placer tenerle a usted, profesor, doctor, ex ministro de Salud. Ayer estaba mirando las distintas epidemias, pandemias que tuvimos y me quedaba algo y me acordaba de aquel momento cuando usted asumía y le tocó la peor parte de toda esta historia del dengue. Aquella vez que tuvieron que subir, por ejemplo, teníamos apenas 348 camas, usted dispuso duplicar 683, llegaron aquella vez preparándose para lo que iba a ser la explosión. Recuerdo que pusieron 155 sillones de hidratación para pacientes, para aquellos que no necesitaban camas, pero necesitaban ser hidratados y poder tener ahí cómo responder, cómo se contrató personal de blanco para hacer frente. Entonces dije, este señor no solamente es un muy buen médico infectólogo, sino que además capeó varios temporales. Así que gracias, doctor, porque sé que está enloquecido con pacientes. Gracias por atendernos. Buenos días, Mabel, y un saludo muy especial a tu audiencia y muy generosas tus palabras dirigidas sobre mí. Bueno, doctor, yo voy a hacer preguntas básicas, que es lo que la gente quiere saber. Si alguna se me escapa, le ruego que usted mismo me las diga. Le están escuchando de norte a sur y de este a oeste del país. El alcance de Cardinal es insuperable y quiero aprovechar eso para la gente de Aguapetuportón, para la gente que está lejos, que está con su radio y que le angustian porque las redes sociales enloquecieron, los WhatsApps enloquecieron, así que escuchen a un médico. Pregunta número 1, doctor. Lo que hace que uno respete esta enfermedad no es la cantidad de muertos que pueda provocar, sino que contagia rápido y muy fácilmente. ¿Me equivoco, doctor? Sí, o sea, este es un virus que se contagia, en primer lugar se contagia fácilmente, y en segundo lugar, cuando afecta a personas mayores, tiene una gran posibilidad de complicarse, y la complicación significa hospitalización y eventualmente de unidad de terapia intensiva. Entonces, los pacientes que tienen más de 60 años, los que tienen enfermedades del corazón, enfermedades del pulmón, diabetes, son pacientes que están, de alto riesgo para complicaciones por esta infección, Mabel. Segunda pregunta, los síntomas a los cuales tenemos que estar atentos, ¿cuáles son exactamente, doctor? Los síntomas son de un cuadro gripal, pero sin la manifestación de la rinorrea, de la congestión. En general, cansancio, un poco de tos, son los síntomas que deben orientar a que el cuadro pudiera ser por coronavirus. Lógicamente, cuando se complica ya hay dificultad para respirar, pero ya es una situación que amerita internación. La otra consulta, doctor, ¿hay algo preventivo que nos pueda funcionar y que si la gente hace va a levantar un poquito más el escudo de protección contra la enfermedad? Sí, Mabel, eso es muy importante insistir. En primer lugar, hay que empezar por uno mismo, por la higiene personal. El lavado frecuente de manos con agua y jabón o el utilizar alcohol gel con las manos limpias. Esa es una medida extraordinariamente importante porque permite disminuir la cantidad de patógenos que uno porta o adquiere al pasar la mano a terceros. En segundo lugar, el aislamiento personal en el sentido siguiente, no saludar a nadie con pasos de manos, besos, etcétera. Es decir, retornar a la cultura japonesa del saludo exclusivamente con gestos, ya puede ser totalmente válido. En tercer lugar, el aislamiento de las personas enfermas, es decir, aquel que tenga un síntoma respiratorio debe permanecer en su casa, no debe ir a trabajar, aun cuando se sienta bien.
porque puede dispersar una infección. En cuarto lugar, ya mencioné lo de las manos, el aislamiento, el estar fuera de la casa y la etiqueta de los síntomas respiratorios. Es cuando uno tosa, debe toser en el ángulo interno del brazo, no debe, o en un papel higiénico y que luego se desecha, seguido de lavado de manos. Es decir, esos son aspectos muy importantes que nos van a precautelar de la adquisición de la infección. Otra consulta, doctor, que tiene que ver con esto. ¿Alguien que está cursando dengue puede contraer también la enfermedad? ¿Puede contraer ambas juntas? Puede contraer ambas. ¿Y alguien que tiene influenza, por ejemplo, puede contraer también coronavirus? Puede contraer también coronavirus. ¿Hay alguna medida preventiva en torno a las vitaminas para dar a los chicos o tomar nosotros mismos los grandes para levantar las defensas, doctor? En términos estrictos, el cuidado personal pasa por una buena alimentación. Pero que una vitamina pudiera mejorar las defensas no existe, hermano. No hay nada en este momento. Aplicarnos la vacuna contra la influenza o los que nos aplicamos el año pasado, ¿estamos igual de expuestos que aquellos que no se aplicaron nada? ¿Esa vacuna contra la influenza sirve de algo en este momento? Claro, porque la epidemia de influenza, que no hay que olvidar, la influenza en el último año ha causado 14 millones de casos de consulta en Estados Unidos, 250,000 muertes, 150 muertes en pediatría. Es decir, la influenza con mucho es el principal problema, pero y si se compara con coronavirus, no existe margen. De ahí que la protección de influenza es fundamental en toda la población. Lo que usted nos está diciendo, doctor, llegan esas vacunas y que todo el mundo se aplique para protegerse, porque la influenza es casi más peligrosa que el coronavirus. En términos de generales, sí. En términos individuales, coronavirus es más peligroso. Preguntan también, doctor, alguien que contrae una primera vez el coronavirus y le da así leve, le da con unos estornudos, le dio con un poco de tos seca, estuvo los 14 días así y salió. ¿Puede volver a enfermarse otra vez del coronavirus? Habitualmente no. La otra consulta que te hacen, están recomendando no asistir a los hospitales. ¿Usted también es partidario de esa recomendación de que la gente no acuda a los hospitales a no ser que sea de exclusiva urgencia? Lo que recomendamos es que la gente que tiene un cuadro banal, respiratorio o enteral, quede en sus casas. Uh-huh. Aquellos que necesitan una asistencia médica, sí deben acudir a los hospitales. ¿Por qué eso? Para evitar la congestión de los hospitales. Y por otra parte, la atención en los hospitales no es cuando uno arriba, excepto que sea un caso de emergencia. Uh-huh. Entonces, evitar que la gente esté en contacto con otros enfermos también puede contribuir a disminuir la chance de infección. La otra consulta que te están haciendo, doctor, ya desde el interior, en estos momentos nos dicen que las vacunas contra influenza arribarían en abril o mayo. ¿Estas vacunas están disponibles en sectores privados, doctor? La vacuna contra la influenza estará disponible probablemente la próxima semana. En el sector privado. Correcto. En el sector público a fines de abril. Lo otro que le preguntan, tanto se ha dicho sobre la famosa mascarilla, sobre tapabocas. Yo me voy a su consultorio y le pregunto, ¿compro tapabocas para mandarle a mis hijos por la calle, que se vayan al súper y qué sé yo? ¿Qué recomienda usted, doctor? El tapabocas debe ser utilizado por una persona que tenga síntomas respiratorios. Aquel que no tiene síntomas respiratorios, el tapabocas no le va a proteger, excepto
que cuide de un paciente que tenga síntomas respiratorios. Por otra parte, el tapabocas sí es importante en aquellos que hacen atención de salud a gente que tiene síntomas respiratorios. Si yo estuviera infectada, ¿a cuántos metros a la redonda mía puedo infectar o contagiar a otros compañeros, compañeras o lo que sea? ¿Cuál es la distancia en la cual este virus se está paseando? 2 metros, Mabel. Se considera que un contacto es un contacto estrecho cuando uno estuvo a menos de 2 metros del caso por un tiempo. Uh-huh. La otra consulta, estando a 2 metros, supongamos que tenemos ya a alguien en la casa. ¿Cómo tratamos con ese paciente que está con la tos seca, que está con el síntoma febril, que tiene un poquitito, creo que da un poquitito chorrea un poquito la nariz? ¿Cómo tratamos a ese paciente, doctor? Bueno, ese paciente debe estar aislado, no debe estar circulando en el ambiente, debe estar en una pieza, confinado en una habitación, exactamente, y las personas que tengan contacto con él deben ponerse tapabocas. Uh-huh. El paciente también debe usar tapabocas si alguien va a entrar en la habitación. Entiendo. Se habla mucho de los porcentajes. Estaba viendo un médico en una entrevista con CNN, hablaba de que 80-85% de la gente que se enferma de coronavirus, algunos inclusive cursan asintomáticamente, o sea que tienen la enfermedad y ni se dieron cuenta o le dan muy leve. ¿Es cierto eso, doctor? Que es así. El 80% en términos generales en una epidemia lo experimentan en forma leve. Y esos son la gran mayoría de los pacientes que tienen hasta 50, 55 años. Ya. Donde la mortalidad es bajísima. Arriba de los 60 años empieza a subir la mortalidad y llega al 18%, 20%, y los que tienen ya coronariopatía, alguna diabetes, puede llegar a ser el 30% si tienen más de 80 años. Entre los mitos que están empezando a circular, y doctor, perdón que te pregunte esto porque sé que tendrías ganas de mandarme a la luna por esta pregunta, pero si yo lo digo no es tan importante como que vos lo digas. Dicen que están esparciendo la información de que ayuda a hacer gárgaras con 2 gotitas de lavandina para matar el virus. Te escucho, doctor. No. La lavandina es un desinfectante que se usa para la limpieza de pisos, de todos los elementos de oficina en el cual uno estuvo en contacto, pero que las gárgaras protejan de una infección, no. Uh-huh. La otra consulta, doctor, te preguntan si a nivel médico, en la comunidad científica, si se ha confirmado que podemos contagiar a las mascotas y que las mascotas pueden también vehiculizar el virus, doctor. Hay artículos donde se demuestra que algunos perros que son mascotas han tenido el coronavirus, pero que los animales sean una fuente de expansión no es así. ¿En cuánto tiempo termina el ciclo del coronavirus, doctor? Me inoculo hoy, me infecto hoy me contagiaron. ¿Cuál es el periodo que uno tiene que recordar que va a cursar la enfermedad? 2 semanas. Aun cuando en algunos casos puede ser más prolongado, pero habitualmente en 2 semanas el problema se resuelve. Estas historias de gárgaras con agua tibia o ajo con agua, ¿funcionan estas recetas caseras, doctor Arbo? No contribuyen en nada. ¿Pablito? Sí, buen día, doctor. ¿Qué tal? Pablo Guerrero te saluda. Buenos días. Discúlpeme que le haga preguntas también tan barriales, pero lo que yo quiero aprovechar es su conocimiento acabado del tema para desmitificar un poco algunas cosas, ¿verdad?, que se están diciendo. Sí. Ahora, el tema del tereré, ¿se comparte o no? No. El tereré es una medida antihigiénica al compartir, porque la cavidad bucal de nadie no es una cavidad estéril, entonces uno contamina
con su propia flora la bombilla y eso lo va distribuyendo. Entonces el tereré debe ser individual o en el caso que no pueda ser individual debe dejarse. ¿Y el mate, doctor? Es la misma cosa. Te preguntan sobre la supervivencia del virus en las manos. ¿Es cierto que es solo de 10 minutos, doctor? Las manos cuando están húmedas, pero el virus en superficies de escritorios se ha confirmado que puede vivir hasta 8 o 10 días. Si es que, ¿en qué tipo de superficies dice, doctor Arbo? En superficies de escritorios, computadoras. O sea que etcétera. este es el momento entonces en utilizar todo tipo de desinfectante sobre los teclados que usamos, las mesas donde nos apoyamos, Así mismo, ese tipo de cosas. ¿Qué tan productivo puede ser? Voy a tener que decir la marca porque no sé cómo llamarla. Hay un desinfectante que se vende y suele estar en los estantes de supermercados al nivel de los desodorantes de ambiente, que es los productos del Isoform. ¿Pueden ser efectivos para desinfección, doctor? Hay que recurrir a los métodos más tradicionales, el sensible al alcohol, el sensible a la lavandina. La otra consulta, el tema de las piletas. Como tenemos todavía calores, ¿recomendable meterse a la pileta con otras personas en este momento? No, hay que hacer un distanciamiento social. Uh-huh. El distanciamiento es importante. El que preguntan también si es que el tema del aire acondicionado en lugares cerrados se convierte en un transmisor del virus también. En lugares cerrados se parte de la base que si uno está a menos de 2 metros o si uno tiene contacto con la secreción del paciente, entonces sí es de riesgo. Uh-huh. Pero si uno está a más de 2 metros, entonces eso no es una cuestión de riesgo. Si uno está sentado al lado de un caso y está sentado a menos de 2 metros en la espera de una consulta, eso es un contacto de riesgo. Doctor, yo recuerdo cuando usted era ministro, usted insistía mucho, decía, olvídense que el dengue se va a acabar. El dengue llegó para quedarse a no ser que eliminemos todos los criaderos. El dengue está en el ambiente y va a disminuir o a aumentar. ¿Ese mismo comportamiento va a tener el coronavirus, doctor? No sabemos, Mabel. No sabemos porque es la primera extensión casi pandémica que se tiene de la enfermedad y lo que sabemos es que con otros coronavirus que el mundo ya ha tenido, el MERS, que es el coronavirus del Medio Oriente, las medidas de contingencia pudieron frenarlo en fase de no expansión y bueno, entonces esperemos que tenga el mismo comportamiento. El mismo final. Creo Así que pasó es. Lo mismo con el ébola, ¿verdad, doctor? Bueno, el ébola persiste todavía. Pero no a nivel pandemia, ¿o sí? No a nivel pandemia. Correcto. No a nivel pandemia. Te preguntan, y voy a tener que dar, no sé si son los nombres comerciales o no, sucede que cuando teníamos influenza o teníamos otro tipo de virus, rápidamente ya los médicos nos aplicaban los protocolos del aciclo o del Oselta. Esos medicamentos en este momento te preguntan si se pueden tomar en forma preventiva. No sirve de nada. Actividad contra el coronavirus. Te preguntan, una vez que estás con los síntomas, ¿qué tomar, por ejemplo, para la fiebre, para ese dolor de garganta que vas a tener, para esa chorrera de nariz? Tomar los medicamentos que son para combatir los síntomas. Sí, esa es una cuestión. El tratamiento es sintomático, depende del síntoma. Entonces, si hay fiebre, paracetamol, si hay molestias de garganta, también paracetamol, si hay congestión de las vías respiratorias, se puede usar un descongestivo, pero el tratamiento es sintomático. O sea, tenemos fiebre, un antifebril. Nos duele la garganta, analgésico. O el caramelito famoso que siempre hemos usado. Y estamos un poco congestionados, un descongestivo. Así es.
Le pregunta, doctor, ¿vio los supermercados donde todo el mundo va a agarrar con las manos la galleta, el pan, todo? ¿Qué recomendación daría usted como epidemiólogo, infectólogo, ex ministro de Salud? ¿Qué recomendación daría? ¿Será que se puede pedir a los supermercados que por este tiempo no se permita que la gente cargue sus bolsas? Bueno, esto es parte de lo que se veía venir en el coronavirus. Ha sorprendido a una población sin capacitación, carente totalmente de conocimientos, ha sorprendido a la clase médica sin formación. Entonces, se están pagando todos los defectos de lo que conllevó esas decisiones. Entonces, el insistir o solicitar una medida como medida de urgencia es algo que puede paliar la situación, pero en ningún momento va a servir a una educación que tendría que haber precedido al inicio de este pánico que se ha generado con respecto al coronavirus. O sea que hemos fallado en la prevención y en la comunicación de las medidas sanitarias que tenía que tomar la gente. Así mismo, así mismo. ¿Aplazados, doctor? Sí. ¿Desde qué momento en que uno tiene el virus dentro de uno puede empezar a contagiar a los demás? Bueno, en general el contagio se produce 3 a 5 días, pero puede suceder hasta 14 días, pero lo habitual es en los primeros 3 a 4 días que se produzca el contagio. ¿Hasta cuántos grados sobrevive el virus? Porque lo que nos estaban diciendo es que a este virus no le gusta mucho el calor y que, bueno, que estos días de cálidos que todavía tenemos, gracias a Dios, podrían ayudar a que la explosión no sea tan grande. ¿Usted está de acuerdo con eso? No podemos saber el efecto que puede tener la temperatura sobre esta epidemia. Con eso coincido con la expresión del Departamento de Infectología de Harvard, que coinciden de que la magnitud de esta epidemia no se va a poder determinar, y eso solamente lo vamos a saber al terminar el periodo. Hay proyectos en curso de vacunas en el planeta. Hablaban de 8 proyectos hasta la última vez que yo leí, doctor, pero que de todas maneras podría tardar hasta un año en estar disponible para todo el mundo. ¿Eso es cierto o es falso? Eso es cierto, es cierto. Eso es. La vacuna, desde el momento en que alcanza los estándares para ser utilizado en humanos, tiene otra vez todo un proceso. Eso no va a estar disponible antes de los 2 años, ¿no? ¿Cuánto tiempo vive el virus en nuestros celulares, que todo el mundo está prendido a uno y otro le dice, préstame, te saco una foto, o le dice, toma, sacame una foto acá, estoy con Ronaldinho? Esa puede ser el virus puede persistir bastante tiempo, de días. Eso es importante que se sepa. ¿Con el sudor se puede contagiar el virus a otra persona? No. El sudor no. Te preguntan si dormir con una pareja que está contagiada puede ser peligrosa. Claro. Aislamiento total entonces, doctor. Así mismo, 2 metros, y la persona que cuide del enfermo debe estar protegido con equipamiento personal. Pablo. Doctor, ¿qué hacer si se detecta un caso en una penitenciaría, por ejemplo? Y eso es una crisis de envergadura, porque todos, conociendo la estructura de la penitenciaría del país, donde hay un hacinamiento, eso, el saber qué personas han estado en contacto con el caso, los revela que la exposición ha abarcado a cientos de... Eso es una gran crisis. Doctor, le pregunto algo. En caso de fallecimiento de gente que padezca la enfermedad, ¿es cierto que el protocolo que se recomienda es la cremación y no el tema de velorios y ese tipo de cosas? ¿Cuál es el protocolo que se está usando en el mundo en estos momentos? El protocolo que se está usando en el mundo es el cierre del cajón. Sí. Y
el evento que sigue a digamos, a la defunción han sido, se han identificado como casos en los cuales se adquirieron infecciones. Entonces, no asistir, y eso debe ser algo muy privado. O sea que el Ministerio de Salud debería implementar ya un protocolo que prohíba asistencia a funerales de personas que hayan fallecido por culpa del virus. Así mismo. Doctor, y la otra pregunta, Pablito. Sí, doctor, ¿ya tenemos nosotros algún antecedente de una cuarentena en este estilo? No, esta es la primera vez que el Paraguay experimenta una pandemia de este tipo. Es la primera vez, y las medidas que se han tomado. Entonces, no podemos tener experiencia en esta situación. Doctor, ¿para usted está bien aplicada esta cuarentena que decidió el gobierno? Bueno, la decisión de tomar esto ha sorprendido, porque viene a través de un manejo de los datos que no lo disponemos todos. O no se cuenta todo o se cuenta parcialmente. Entonces, es muy difícil sostener de que esta decisión ha sido inadecuada si no se disponen todos los datos, o que ha sido adecuada si se conocieran todos los datos. De todas maneras, una decisión de este tipo adolece de deficiencias, como por ejemplo la capacitación de la comunidad, la capacitación del personal médico, el abastecimiento de insumos, la decisión anárquica que ha sido de suspender todos los eventos y continuar el trabajo cotidiano. Entonces requiere consideraciones. O sea, lo que usted dice, se tomó una medida que no sabemos los fundamentos del por qué, y lo más delicado es que se restringieron algunas cosas, pero no otras. Así es, así es. Y la certeza de esta medida solo lo vamos a conocer en el curso de los días. ¿Cuál hubiera sido un proceso lógico para enfrentar esta situación, doctor? El proceso lógico tendría que haber sido la capacitación de la gente, la capacitación de la conducta, la capacitación del personal médico, el hacer que todos los hospitales tengan sus áreas destinadas al trabajo con pacientes respiratorios en la consulta. Fenómenos que ahora se están desarrollando en los hospitales. Por otra parte, debería haber una capacitación médica y del personal de blanco con respecto a la atención de este tipo de pacientes, que no se puede tomar una decisión tan grave y después empezar la capacitación. Eso es algo... Entonces, estas decisiones deberían ser... digamos, corregidas lo más rápidamente posible. Le preguntan también, doctor, si es en el tema de lavarse las manos con agua y lavandina, si puede llegar a ser efectivo, doctor. Es una pregunta que yo también tengo. Con agua y jabón. Agua y jabón es suficiente. ¿El jabón puede ser cualquier jabón normal, un jabón de coco? Cualquier jabón normal. O sea, no es cierto esos jabones antivirales que tienen... No. Bueno. Doctor, ¿usted cerraría los aeropuertos? Bueno, ese es un aspecto importante que se hubiera, se hubiera tenido dentro de lo que es la contención del coronavirus. La clasificación adecuada de la gente que ingresa, porque los que ingresan, los que vienen de países que son de importancia, como Italia, vienen todos, la gran mayoría lo viene en avión. Entonces, las medidas de contención han sido absolutamente nulas, prácticamente. Entonces, estamos sufriendo los efectos de una falta de previsión y las cosas se están desbordando. Doctor,
Una última precisión, acá la gente pregunta, dice, cuarentena no son 40 días, ¿cómo que cuarentena de 15 días? ¿Puede explicarnos eso, doctor? Eso es un término que en epidemiología se ha utilizado para definir un aislamiento determinado, ¿verdad? O sea que el término de cuarentena es algo que, si bien estrictamente son 40 días, en la práctica eso se puede reducir a 2 semanas, 3 semanas, etcétera. Te preguntan si la práctica de deportes conjuntos, tipo el futbolacho, esto, lo otro, si usted suspendería eso, si les recomendaría a la gente que no lo hagan. Sí, efectivamente, esa es una situación que debe evitarse. Doctor Arbo, yo sé que su tiempo es oro, me consta, pero tener a un profesor, doctor, un ex ministro de Salud que aguantó la epidemia del 2013, alguien con su prestigio personal es incalculable. No tengo palabras para agradecerle y que me haya contestado el día de ayer también. Un abrazo enorme, doctor. Gracias, Mabel, a las órdenes. Hasta luego, señor. Era el profesor doctor Antonio Arbo.